Muy buenas amigos y bienvenidos una vez más a su canal Academia de Inversores. A pesar de que la bolsa está cerca de máximos históricos, hay muchos sectores bastante golpeados y hoy vamos a estar viendo cómo comprar acciones con descuento en estos sectores golpeados. Vamos a estar buscando compañías que estén cerca de mínimos de 52 semanas, cerca de su fair value valor intrínseco y vamos a aplicarle una estrategia que de hecho ayer la estuvimos aplicando con un par de compañías. Y vamos a ver en qué consiste esta estrategia, cómo podemos comprar estas acciones con descuento y también cómo podemos utilizarlo incluso para hacer operaciones de trading. Esta operación es una de las que yo más utilizo en el canal y me ha ayudado a comprar paquetes de acciones a precios muy interesantes. Le pongo como ejemplo Salesforce, Pepsi, Coca-Cola, todas esas compañías en algún momento la compramos utilizando esta estrategia. Vamos a empezar hablando de la estrategia y luego le traigo un total de 8 acciones donde vamos a estar aplicando la estrategia. La estrategia que vamos a estar aplicando son los Naked Put. Es una estrategia, como le comentaba, que yo utilizo mucho aquí en el canal, ya que nos permite comprar acciones a un precio por debajo del precio actual. Vamos a ver un ejemplo en Apple y luego quiero darle algunos detalles de específicamente los parámetros que yo uso para aplicar la estrategia. Vamos a suponer que yo pienso que las acciones de Apple están muy caras en $300, pero sin embargo me pareciera que en $270 fuera un precio razonable para comprar acciones. Pudiéramos ir, por ejemplo, a una expiración. Recuerden que los Naked Put tienen una fecha de expiración. En esa fecha de expiración, si el activo subyacente, si la acción está por debajo del precio que usted definió, ¿qué es lo que va a pasar? Que usted va a tener que comprar un paquete de 100 acciones. En el caso de Apple, puede que le parezca una acción cara. Tendría que invertir, si utilizamos el strike price, el precio activo 270, tendría que invertir $27,000. Pero bueno, si busca otros activos, vamos a ver un par de activos bastante baratos, va a tener que invertir mucho menos dinero, ¿ok? De todas formas, vamos a utilizar el ejemplo de Apple. Vamos a suponer que a mí me parece que $270 es un precio razonable para comprar la acción. Voy a seleccionar ese strike price, ese precio objetivo. Y fíjense que si yo me comprometo a comprar las acciones en $270, tendría que ocurrir una cosa muy importante. Y es que la acción en la fecha de expiración, en este caso julio 17 del 2026, tiene que estar por debajo de ese precio. Si están por debajo de ese precio, no importa si estén 250, 240, 230, yo tengo que comprar un paquete de 100 acciones. Es obligatorio comprar 100 acciones, ¿ok? Ahora, fíjense que me están dando $81 por asumir ese riesgo. Además, tengo un 93% de probabilidad de éxito. Esto significa que hay un 93% de probabilidad de que no llegue a $270. Y como se puede imaginar, como pueden ver, cada 100 veces que yo haga esta operación, solamente un 7% va a estar por debajo. Y en el 93% de probabilidad de éxito, bueno, me voy a quedar con los $81 y no voy a tener que comprar las acciones. De todas formas, el objetivo en este video no es utilizarlo para tradear. Hay muchas veces que lo utilizamos simplemente para ganar la prima, sino que vamos a buscar acciones que nos interesen comprar paquete de 100 acciones, ¿ok? Hay algunos parámetros que yo siempre utilizo. Ya yo tengo una estrategia muy bien definida. En primer lugar, solo hago esto en acciones de calidad. De todas formas, le traigo algunos ejemplos de cómo hacerlo también en acciones un poco más especulativas. Que el strike price, es decir, al precio al que yo me estoy comprometiendo a comprar la acción, sea por debajo o cerca de su fair value o valor intrínseco. Esto significa que voy a comprar las acciones a buen precio, que haya una alta volatilidad. Si se fijan por acá arriba, tenemos un parámetro que se llama IV Rank. Esto nos dice la volatilidad. Mientras este parámetro sea más alto, la prima que nos dan, este dinero que nos ganamos por comprometernos a comprar las acciones a ese precio, va a ser más, ¿ok? Mientras este IV Rank sea menor, bueno, lo que va a pasar es que la cantidad de dinero de prima que nos van a dar es menor. Así que lo que vamos a tratar de buscar acciones de alta volatilidad. ¿Para qué? Para que nos den bastante más dinero, ¿ok? También vamos a utilizar el análisis técnico, muy importante para validar entradas. Hay veces que podemos comprar acciones en una zona de sobreventa, en un soporte importante. Vamos a tratar de buscar expiración a 45 días. ¿Por qué expiración a 45 días? Porque matemáticamente las expiraciones a 45 días nos dan el mayor retorno posible. Si se fijan, en este caso, Apple, esta expiración de julio 17 es a 31 días. Siempre yo utilizo las expiraciones mensuales. ¿Por qué? Porque las expiraciones mensuales tienen más liquidez, hay más contratos. Si se fijan aquí en Testy Trade, pueden ver el link de este broker en la descripción de este video. Es el que yo utilizo para graficar todas estas estrategias. Esta W significa weekly. Estas son expiraciones semanales. Yo utilizo las mensuales, las que no tienen la W. Nuevamente ahí es donde hay la mayor liquidez. También dentro de lo posible, tratar de hacer estas operaciones fuera del periodo de reportes de ganancia. ¿Por qué? Porque en los reportes de ganancia hay mucha volatilidad. Y por último, muy importante, utilizo un delta 16. ¿Qué significa un delta 16? Si se fijan por aquí, tenemos esta columna que se llama delta. Esto lo que nos dice, entre otras cosas,
la probabilidad de que no llegue ese precio. Si se fijan, si elegimos un delta 0.16, que es exactamente el que yo recomiendo, tenemos un 85% de probabilidad de éxito de que las acciones de Apple en 31 días no estén por debajo de $280. Si este 85% de probabilidad de éxito le sumamos análisis técnico y le sumamos fundamentales, este es un tipo de estrategia que perfectamente nos da más de un 90% de probabilidad de éxito. Y en el otro 10%, bueno, lo que va a pasar es que vamos a comprar paquete de 100 acciones al precio que nosotros queramos, ¿ok? Vamos a estar remarcando esto una vez que empecemos con el análisis de las compañías, que va a ser ahora mismo. La primera compañía que me resulta muy interesante para aplicar la estrategia, se la traigo porque ya tenemos la estrategia aplicada en la misma. En la sesión de ayer, de hecho, aplicamos esta estrategia. No es otra que Netflix. ¿Por qué Netflix? En primer lugar, fíjense que estamos con una volatilidad altísima. Estamos con un IP Rand de 78. Le había comentado que estamos buscando una volatilidad de más de 30. Así que hay mucha volatilidad en Netflix. Pueden ver que tenemos el reporte de ganancia por en medio. En este caso, si usted está tradeando la acción con opciones, como podría ser el caso, no le recomiendo hacerlo con Netflix. Yo estoy buscando que me asignen acciones al precio que yo definí. Si se fijan por acá, vamos a abrir esta expiración de agosto 21. Faltan 66 días para la expiración. Podríamos hacerlo también en julio 17. Faltan 31 días, pero como podemos ver, no tenemos un strike price demasiado cercano. Disculpen, una fecha de expiración demasiado cercana a 45 días. Así que decidí seleccionar la de 66 días. Fíjense que el precio que yo seleccioné fueron $65. Es decir, que Netflix tendría que caer por debajo de $65 para yo tener que comprar un paquete de 100 acciones. Pueden ver por acá, ahora me están pidiendo mucho más capital, pero cuando yo hice esta operación me estaban pidiendo poquitísimo dinero, unos $600 apenas me pedían de capital, y fíjense que nos están dando $78 de crédito. Que bueno, si calculamos el retorno sobre capital invertido, recuerden que en los Naked Put utilizamos apalancamiento del broker. Esto es muy importante remarcarlo. Tiene que utilizar un broker que le permita utilizar una cuenta margin. En este caso, tastytrade creo que apenas le pide $2,000 para hacerlo. Así que por eso es uno de mis preferidos. En este caso, yo me voy a ganar $78. Le había dicho que cuando hice la estrategia me pedían $600, más o menos. Faltan unos 66 días para la expiración de ese contrato. Y vean que el retorno sobre capital invertido es más del 70%. Fíjense por acá también varias cosas importantes. Ahora vemos que el delta está en 0.11. Para este ejemplo podríamos buscar un delta un poco más alto. Por ejemplo, el delta 0.16. Fíjense que correspondería con el strike price 68. Por supuesto, cuando yo hice la estrategia tal vez había un poco más de volatilidad. Por eso pude utilizar el strike price 65. Fíjense que tenemos un 81% de probabilidad de éxito de que no esté por debajo de los $68. Y tenemos un 95% de salir con la mitad del crédito. ¿Qué significa eso? Que nosotros no tenemos que esperar a que expire este contrato para cerrarlo. ¿Okay? Yo podría venir ahora mismo. Fíjense que este contrato de Netflix ya está al 13%. Podría darle clic derecho, cerrar. Y podría cerrar el contrato para que no me asignen las acciones. Y de hecho me ganaría algo de dinero. Fíjense cómo me costaría $78 cerrar el contrato. Y si se fijan por acá en Activities, me dieron $90 por abrirlo. Es decir, le sacaría $12 de ganancia. De todas formas, pueden ver que la probabilidad es muy alta. Así que más de un 80% siempre. Y bueno, lo que pasaría es que yo tendría que comprar un paquete de acciones a $65 si en 66 días Netflix termina por debajo de $65. Ahora, tengan en cuenta varias cosas. Quiero mostrarles el análisis técnico de la compañía. Como pueden ver, los mínimos anteriores que marcó Netflix fueron en 75, es decir, que tendría que caer $10 por debajo de los mínimos anteriores. Estaremos muy protegidos por ese strike price, por ese precio, disculpen. Y además, muy importante, si lográramos comprar un paquete de acciones a $65, fíjense que para el 2027 se espera que Netflix genere casi $4 de ganancia por acción. Eso significaría que estaríamos comprando las acciones a un forward pair, a un pair futuro por debajo de 17 veces, que es una evaluación extremadamente barata para Netflix. Por eso lo digo, si juntamos análisis técnico, análisis fundamental, una estrategia bien definida, bueno, lo normal es que tengamos más de un 90% de probabilidad de éxito en este tipo de estrategia, ¿ok? Así que bueno, Netflix, una muy buena candidata, buena volatilidad a precios razonables, hay buena liquidez en esos contratos, fíjense que hay más de 1000 contratos en cada uno de los strike price, muy importante también la liquidez. Vamos a pasar a la siguiente compañía.
Si quiere llevar su trading inversiones al siguiente nivel, los invito a que se unan a nuestra comunidad de Academia de Inversores, donde compartimos las compras y ventas para los portafolios, compartimos estos portafolios todas las semanas, va a poder encontrar libros, presentaciones, indicadores técnicos de TradingView, análisis profundos a compañías, directo diario para miembros, servidor Discord con miles de inversores hablando de bolsa todos los días, también los cursos de análisis técnico fundamental, opciones financieras y temas generales de bolsa, y muy importante, acabamos de lanzar el Stock Tracker para darle seguimiento al fair value o valor intrínseco de las compañías, así como su precio objetivo. Si se quiere unir, va a poder encontrar el link tanto en el comentario destacado como en la descripción de este video. Continuamos con las acciones de Salesforce. Esta es otra compañía donde ya aplicamos la estrategia. Tenemos un contrato de opciones en la zona de $200. Y bueno, si en esa fecha de expiración es julio 17, es decir, el próximo mes, si terminan por debajo de $200, bueno, tendríamos que comprar un paquete de 100 acciones. Muy importante también, usted puede rolear la fecha de expiración de ese contrato. Yo puedo darle clic derecho, cambiar la fecha de expiración del contrato. Si se fijan, si lo envío el contrato en vez de ser de agosto, lo envío para septiembre, fíjense que me están dando $37 extra de crédito. Así que si yo veo que la acción de Netflix empieza a bajar y se me acerca al strike price 65, yo podría cambiar la fecha de expiración de ese contrato para que no me asignen las acciones y mandarlo para una fecha posterior y capturar más crédito, ¿ok? De hecho, en el contrato de Salesforce es algo que hemos estado haciendo y hemos capturado $200, $300, $400, $500 algunos meses. Así que bueno, nuestro precio medio en esas acciones está bastante barato. Vamos ahora entonces a hablar de Salesforce. Podemos ver en primer lugar que la volatilidad está bastante alta. El IB rank casi en 50, bastante bien, mucha volatilidad. Podemos buscar contratos a 66 días, al igual que hicimos en Netflix. Vamos a utilizar la misma estrategia. Vamos a buscar un delta cerca de 0.16. Lo más cercano yo diría que es este delta 0.18 que corresponde a $140. Si cliqueamos encima, fíjense que nos están dando $325 de crédito y tendríamos que invertir $4.200 aproximadamente. Tenemos casi un 80% de probabilidad de éxito y más de un 90% de probabilidad de salir con el 50% de ganancia. Si calculamos el retorno sobre capital invertido, nos están dando $325 y estamos invirtiendo $4.200. Faltan 66 días para la expiración. Esto sería un retorno sobre capital invertido del 42%, lo cual por supuesto es excelente. Y fíjense por acá. Ahora mismo Salesforce está muy sobrevendida, alejada de la media móvil de 200 periodos. Las últimas veces que tuvimos un comportamiento similar, fíjense cómo la acción terminó buscando al menos la media móvil de 50 periodos. Que eso es otra cosa. Usted, si ya el contrato está al 50% de ganancia, es decir, si ya tiene una ganancia sustancial en el contrato, fíjense que en el caso de Netflix ya la tenemos al 13% de ganancia. Si usted ve que ya está al 50% de ganancia, perfectamente ya podría cerrar ese contrato y quedarse con la mitad del dinero que le dieron. En este caso, las acciones $140, además sería un precio muy barato. Vamos a ver por acá el análisis fundamental. Estaríamos hablando que el forward pair, es decir, el múltiplo futuro que estaremos pagando por Salesforce en $140, si miramos las ganancias por acción proyectada para el año que viene, la estaríamos comprando un forward pair de 14.7. Esto es una locura porque Salesforce históricamente ha cotizado más de 200 veces ganancias y la estaríamos comprando a unas valuaciones históricamente bajas. Así que sin duda Salesforce otra candidata para aplicar este tipo de estrategia. Continuamos con las acciones de Microsoft, otra que ya estuvimos operando con opciones. Aplicamos alguna estrategia un poco más avanzada, pero bueno, creo que los naked put perfectamente se pueden aplicar en esta compañía. En primer lugar, la volatilidad es bastante alta. Vemos que el IB rank está en 55. Vamos a utilizar el mismo strike price, la misma fecha de expiración, agosto 21, para seguir viendo los ejemplos. Vamos a utilizar el delta 0.16, el mismo que hemos utilizado hasta ahora. Fíjense que aquí tenemos un delta 0.15 en $340. Podríamos utilizar un delta un poquito más alto, incluso vamos a utilizar el de 350, porque fíjense que tiene 10.000 contratos, es decir, que tiene muchísima liquidez en ese strike price. Podemos ver que nos están dando $675 y tenemos que invertir unos 10.500. Podríamos utilizar el de 340. Fíjense cómo la probabilidad de éxito aumenta un 82%, pero por supuesto fíjense cómo nos dan menos crédito también. Ahí lo dejo a su criterio. Voy a seleccionar el de 350 en un momento porque le voy a mostrar por qué estoy seleccionando ese strike price, ¿ok? ¿Qué es lo primero que quiero calcular? Retorno sobre capital invertido. En este tipo de estrategias me gusta obtener más de un 30% de retorno sobre capital invertido anualizado. Si es una compañía muy volátil, seguramente va a ser un retorno mayor. En este caso, como es una compañía bastante tranquila, vamos a ver qué retorno nos da
ese contrato, ¿ok? Nos están dando $675, hay que invertir 10.500, 66 días para la expiración. Es un retorno anualizado del 35%, que por supuesto en una compañía como Microsoft es buenísimo ese retorno. Además, vean por qué seleccioné el strike price 3.50. Los mínimos de principio del año fueron en 3.56, es decir que Microsoft tendría que caer por debajo de los mínimos de este año para que toque nuestro strike price. De hecho, también el año pasado, cuando tuvimos el problema de los aranceles, vean que rebotó exactamente los 350, así que esta zona en torno a 350 es un soporte técnico muy importante. Por otra parte, desde el punto de vista de los fundamentales de la compañía, Microsoft es una de las mejores compañías sin duda del mundo. Vemos que ahora mismo está cotizando a 22 veces futuros beneficios para final de este año. Si lográramos comprar un paquete de 350 acciones, el forward PER para el año que viene, si las valuaciones que pagaríamos a futuro, sería un PER de 17.9 veces. Esto es un múltiplo que históricamente Microsoft no ha alcanzado por lo menos en los últimos 10 años. Es decir, que estaríamos comprando Microsoft lo más barata que le hemos comprado, yo diría tal vez de su historia. Así que bueno, nuevamente otra estrategia muy, yo diría, positiva con esta compañía y con un retorno sobre capital invertido altísimo. Esta estrategia también de los naked put no solamente se puede aplicar en compañías con mucha volatilidad como las tecnológicas, sino que también la podemos aplicar en negocios mucho más defensivos. De hecho, este es el tipo de negocios preferidos que a mí me gusta aplicarlo, ya que aparte de los ingresos que obtenemos por la prima, también vamos a obtener dividendo en caso de que la acción caiga y tengamos que comprar un paquete de 100 acciones. Así que le traigo el ejemplo de Comcast, que es una compañía con un dividendo excelente. Vamos a seguir utilizando la misma fecha de expiración, agosto 21. Misma estrategia, vamos a buscar un delta cerca de 0.16. En este caso, fíjense que no hay mucha liquidez en los contratos. Cuando no hay mucha liquidez, bueno, lo que puede pasar es que vamos a pasar un poco más de trabajo para rolear el contrato, para cerrarlo. Pero si lo que usted quiere es que le asignen las acciones, esto no debería preocuparle para nada, ¿ok? Vamos a utilizar, por ejemplo, el strike price 21. Pueden ver aquí que el delta está en 0.21, es un delta más alto. La probabilidad de éxito está en torno al 80% y hay un 84% de probabilidad de salir con el 50% de ganancia. Estamos obteniendo $47 de crédito y apenas tenemos que invertir $210. Como pueden ver, el broker nos está dando un apalancamiento de por 10. ¿Por qué? Porque usted no tiene que tener $2.100 para comprar las acciones en caso de que caiga, sino que solamente con un 10% de ese capital, 210, puede abrir la operación. Y se puede imaginar que el retorno sobre capital invertido es altísimo. $47 de crédito, $210 nos están pidiendo de colateral, 66 días para la expiración, retorno sobre capital invertido del 123%. Sé que es muy arriesgado, pero si usted pusiera, por ejemplo, todo su portafolio en este tipo de estrategia, podría duplicar su portafolio en un año, siempre y cuando en este caso, por ejemplo, Comcast termine por encima de los $21. No lo recomiendo. Esta es una estrategia que yo utilizo para sacarle un 4 o 5% extra de mi portafolio anual. No tratar de duplicar mi portafolio, porque perfectamente, como vamos a ver en la gráfica, Comcast podría caer por debajo de los $21. ¿Ok? Vean la tendencia muy bajista. Hay un 80% de probabilidad de éxito en esta operación, pero hay otro 20% de que pase. ¿Ok? Entonces, si se fijan, Comcast además da un dividendo muy bueno, 5.58%. Incluso si las acciones cayeran a los $21, va a ser un dividendo más alto. De hecho, vamos a calcularlo. Podemos ver que Comcast está dando unos 33 centavos anualizados. Anualizado sería $1.32. Si compráramos las acciones a 21, tendríamos un dividendo del 6.28%. Una locura, ¿eh? Estaríamos obteniendo solamente en dividendos 6.28% de rendimiento, lo cual es, por supuesto, excelente. Así que bueno, como pueden ver, esta estrategia también se puede aplicar con compañías dividenderas defensivas, que yo recomiendo también hacerlo sobre todo en este tipo de compañías. ¿Por qué? Porque si nos asignan las acciones, también podemos obtener dividendos por ese paquete de 100 acciones. Vamos a movernos de sector y ahora vamos a estar en el sector de restaurantes. Le traigo el ejemplo de Chipotle Mexican Grill por varias razones. En primer lugar, fíjense que en el caso de Chipotle, el EBIT Rent está por encima de 30, así que tenemos ahí un check. Fíjense que no tenemos expiración a 66 días, es decir, que no hay contratos para esa fecha, así que tendríamos que buscar un contrato en otra fecha. Por eso lo traje el ejemplo. Fíjense que hay veces que no hay liquidez en algunas fechas de expiración específicos. Entonces, vamos a buscar una fecha de expiración un poco más lejana. Por ejemplo, septiembre 18.
Podemos ver aquí que aquí sí hay mucha liquidez. Vean la cantidad de contratos que hay. Otra cosa interesante, si se fijan en el caso del análisis fundamental de Chipotle, su fair value por flujo de caja está en $30. Es decir, que si lográramos comprar las acciones por debajo de su fair value o valor intrínseco, bueno, ahí tendríamos un margen de seguridad incluso mayor, ¿ok? Vamos a seleccionar, por ejemplo, el strike price 27.5, que fíjense que tiene un delta del 0.17. 80% de probabilidad de éxito, nos están dando $72. Fíjense que solamente nos están pidiendo $275 que tenemos que tener de capital. Así que bueno, incluso con $300 en su cuenta, siempre y cuando tenga una cuenta margin, podría hacer esta operación, ¿ok? Una operación con un 80% de probabilidad de éxito. Fíjense por acá, la acción de Chipotle viene muy bajita, pero no ha roto esa zona. De hecho, lo más baja que la vimos fueron en $28 y nuestro precio objetivo estaría en 27.5, es decir, que tendría que romper los mínimos anteriores. Cosa interesante también es Chipotle. Se piensa que tenga muy buen crecimiento en los próximos años. Si logramos comprar ese paquete de acciones en $27.50, el PER futuro para el próximo año a la que le estaríamos comprando, vamos a calcularlo, sería de 20 veces beneficios, que realmente para el crecimiento que viene dando Chipotle, a mí personalmente me parece un múltiplo muy atractivo. Además, el retorno sobre capital invertido es altísimo, nos están dando $72. Tenemos que invertir 275, faltan 94 días para la expiración del contrato. El retorno sobre capital invertido es del 100%. Si se fijan, en las últimas dos compañías que hemos visto, podríamos duplicar nuestro portafolio con esta estrategia con un 80% de probabilidad de éxito. Si estás buscando un broker confiable para operar desde Europa y Latinoamérica, mi recomendación es XTB. XTB está regulado en más de 11 países, te permite operar libre de comisiones por hasta $100,000 al mes, permite comprar acciones ETF, además de crear planes de inversión personalizados. Esta última funcionalidad me gusta especialmente ya que permite invertir en los principales índices del mundo con bajo riesgo y para obtener una alta rentabilidad. También te asignarán un agente para que te ayude a alcanzar tus objetivos financieros. Usa el link en la descripción de este video para obtener hasta $200 como beneficio de bienvenida, dependiendo del monto de tu primer depósito. Ahora el dinero trabaja por Zlatan. Y no es Zlatan por el dinero. Hasta ahora todas las compañías que le he mostrado son compañías de calidad, negocio que tiene sentido comprar un paquete de 100 acciones. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero utilizar esta estrategia para especular, para hacer trading con la misma? Yo les diría que es totalmente válido. Vamos a ver 3 compañías donde podríamos aplicar la estrategia de forma especulativa, ¿ok? La primera compañía que le traigo es NIO. Primera razón por la cual me parece interesante, IB-RAN en 46, tiene buena volatilidad. Vamos a utilizar el strike price, disculpen, la fecha de expiración de agosto 21 del 2026, ¿ok? Pueden ver por acá que tenemos algunos strike price en 4 o 5 dólares con muy buena liquidez. Y hay 35,000 contratos en 4 dólares, muy bueno. Y vean por acá que nos están dando, como pueden ver, muy poco dinero. Sinceramente nos están dando apenas unos 10 dólares. Así que lo que voy a hacer en este caso, como están dando tan poco dinero, voy a utilizar un strike price un poco más cercano, que en este caso sería 5 dólares. Podemos ver que exactamente en 5 dólares es donde está la acción. Aquí nos están dando 45 dólares de crédito y vean que nos están exigiendo 250 dólares, ¿ok? En este caso el apalancamiento no es tan bueno como en otras compañías, porque bueno, perfectamente si nos dieran un apalancamiento de 10-1, nos podrían pedir apenas 50 dólares, pero bueno, yo pienso que 250 dólares está bastante bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que fíjense que en el caso de NIO, es una compañía donde no tenemos fair value por ganancias por acción porque no genera ganancias por acción. De hecho, está generando flujos de caja negativo. Por eso lo digo que ya aquí estaremos entrando en el área de la especulación. ¿Por qué podría tener sentido este tipo de estrategia en NIO? En primer lugar, porque el retorno sobre capital invertido es alto. Nos están dando 45 dólares. Tenemos que invertir 250. Faltan 66 días para la expiración. Es un retorno anualizado del 100%. Y además tengan en cuenta que NIO está en esta línea tendencial que hasta el momento ha respetado bastante bien. Entonces podríamos asumir que NIO va a rebotar en la línea tendencial. Nos quedaríamos con el crédito, 45 dólares y ese 100% de retorno sobre capital invertido. Además hay una cosa muy importante. Nosotros podríamos aplicar incluso stop loss en este tipo de operaciones. ¿Cómo funcionaría? Muy sencillo. Le damos seguimiento a la posición. Si ya vemos que aquí está al 100% de pérdida, eso significa que le van a cobrar el doble de lo que usted se ganó en la estrategia. Si, por ejemplo, en este caso nos dieron 45 dólares, nos costaría unos 90 dólares cerrar la posición. Ahí podríamos aplicar stop loss, dar clic derecho, close position y simplemente asumimos la pérdida. No funciona la estrategia
y bueno, no funciona el trade de corto plazo con opciones. Pero bueno, como pueden ver, perfectamente puede funcionar también para tradear con acciones. Vamos a ver otro ejemplo de una compañía especulativa y después les voy a mostrar un último ejemplo donde vamos a estar viendo una compañía de mucho crecimiento que se podría considerar de ciertamente especulativa, pero con fundamentales mucho más sólidos. El siguiente ejemplo va a ser Lucid, el fabricante de autos eléctricos. IB rank en 40, tiene buena volatilidad. Vamos a seleccionar la misma fecha de expiración a 66 días. Fíjense que ahora mismo Lucid está en $5. Así que vamos a utilizar ese mismo strike price alrededor de $5. Lo que estamos apostando es que la acción va a rebotar en el corto plazo. Nos están dando muchísimo crédito, casi $80 en crédito. Pueden ver aquí. Como pueden ver, nos piden $430 de colateral. Prácticamente nos están pidiendo todo el colateral. ¿Por qué? Porque el nivel de riesgo aquí es mucho más alto. No nos están dando absolutamente nada de apalancamiento. El broker sabe que esta es una compañía que perfectamente puede caer esos precios y por eso no nos están dando nada de apalancamiento. Lo vimos en el caso de NIO también, que bueno, si nos hubieran dado un apalancamiento 10-1, como el ejemplo de Apple, por ejemplo, apenas hubiéramos tenido que invertir $50, pero como el broker sabe el nivel de riesgo de la compañía, pues no nos da nada de apalancamiento, ¿ok? Pero bueno, de todas formas, vean que el retorno sobre capital invertido es altísimo. ¿Por qué? Porque estamos especulando, estamos con un strike price súper pegado al precio de la acción, ¿ok? De hecho, vean que la probabilidad de éxito es del 57%, que bueno, es mucho menor de lo que hemos trabajado hasta ahora, ¿ok? Ahora, fíjense que en el caso de Lucid no genera ganancias, no genera flujo de caja positivo, no se espera que lo hagan en el corto plazo, así que esto sería simplemente especular. El retorno sobre capital invertido es altísimo, nos están dando $79, hay que invertir 421. Faltan 66 días para la expiración. Sería un retorno sobre capital invertido del 100% anualizado. Técnicamente estamos muy bajita, así que yo diría que aquí es prácticamente obligatorio aplicar stop loss. Si vemos que la acción de Lucid sigue cayendo y ya estamos perdiendo un 100% de la posición, bueno, clic derecho, cerrar la misma y simplemente no funcionó el trade, ¿ok? Pero bueno, si en el más del 50% de las veces le funciona, por supuesto que lo va a sacar siempre con ganancia. La siguiente compañía que le traigo es Nu Holding. Ya hemos estado aplicando este tipo de estrategia con la compañía. Así que bueno, se pueden imaginar que personalmente me gusta bastante para tradearla. En el caso de Nu, lo que estamos buscando es un paquete de 100 acciones en $12. Si lo vamos por acá 66 días y buscamos a $12. Fíjense que el strike price está bastante pegado al precio actual. Podríamos utilizar 11. Yo tenía dos operaciones, una con strike price 12 y otra 11. En este caso era un put credit spread. Ten en cuenta que incluso si utilizamos el strike price 11, el retorno sobre capital invertido es muy alto y tenemos casi un 80% de probabilidad de éxito. Si vemos por acá, nos están dando $29 de crédito. El broker nos exige $221. Faltan 66 días para la expiración. Es un retorno sobre capital invertido de más del 70%. Así que bueno, el strike price 11 está bastante bien. Nuevamente nos estamos comprometiendo a comprar un paquete de 100 acciones a $11. Si en la fecha de expiración, agosto 21 de 2026, Nu Holding está por debajo de $11. ¿Por qué? Entre otras razones estuve aplicando la estrategia en Nu. Si se fijan, está en la parte baja de esta línea tendencial. Así que la probabilidad de que rebote al alza es alta. Estaba muy sobrevendida. Y vamos a ver que los fundamentales realmente se empezaron a ver muy interesantes. Si nos vamos con Nu, está cotizando a unas 19 veces beneficios. Cuando hicimos la estrategia estaba incluso a 18. Y vean que la expectativa de crecimiento en ganancias por acción es más del 20% anualizado. Las expectativas de crecimiento en ingresos también por encima de doble dígito en los próximos años. Forward PER a 11 veces. Si lográramos comprar la acción incluso a $11, estaría más barato, ¿ok? Dividimos 11 entre las expectativas de ganancias por acción para el año que viene y estaremos comprando las acciones de Nu a un forward PER de 10 veces, que bueno, sería un múltiplo extremadamente barato. Como vimos en el video, amigos, las estrategias de los Naked Put es una estrategia bastante sencilla una vez que aprendemos a utilizarla. Además, nos permite comprar acciones por debajo del precio actual de las mismas y obtener un crédito que también nos ayuda a bajar nuestro precio promedio en esas acciones. Incluso si no queremos la asignación de las acciones, simplemente podríamos rolear los contratos para una fecha posterior. Dentro de las compañías que me parecen más interesantes para aplicarla, vimos un bloque de compañías con buenos fundamentales como Netflix, Salesforce, Microsoft, Comcast y también Chipotle Mexican Grill. Ya yo he aplicado la estrategia en Netflix, Salesforce y también Microsoft, aunque un poco diferente. También lo podemos aplicar para especular un poco en las compañías y buscar rebotes alcistas. Vimos el caso de NIO y Lucid Group. Vimos un caso intermedio de una compañía todavía considerada ciertamente especulativa, pero que me parece que tiene sentido como inversión, que fue Nu Holding.
Recuerden, lo más importante es conocer la estrategia, cómo defenderla y cómo aplicarla. También recuerde que todo este contenido es con fines educativos, ya que yo no soy un asesor financiero. Si les gusta el contenido de nuestro canal, se puede suscribir ahora mismo, activar las notificaciones para no perderse ningún video nuevo. Nos puede dejar un comentario, respondemos 100% de los mismos y también nos pueden dejar un like que nos ayuda a seguir creciendo. En la descripción de cada uno de los videos del canal y también en el comentario destacado siempre les dejo en el primer enlace nuestra herramienta de inversión en MyInvestor Tool que utilizamos hoy para análisis fundamental y en el segundo enlace nuestra plataforma para la comunidad de Academia de Inversores donde compartimos los compra y venta para los portafolios, libros, presentaciones, artículos, análisis profundo de compañías. Ahí tenemos también el Stock Tracker para que le dé seguimiento al fair value, valor intrínseco de las compañías y también el precio objetivo. Tenemos también directo de para miembros, servidor Discord, los cursos y muchísimo más. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.